Bien, el día de hoy ya pasamos a un nuevo capítulo, al capítulo de los parásitos, al capítulo de los parásitos. Y aquí estamos viendo tres parásitos diferentes. El primero corresponde a una ameba, es el quiste de una ameba. El segundo corresponde a una Giardia lamblia, es el trofozoito de una Giardia. Y el tercero corresponde a un coccidio, en este caso es la isospora, y es el famoso oquiste. Entonces tenemos que conocer el día de hoy de estos parásitos que van a afectar el intestino, ¿no? Los hemos puesto de título parásitos intestinales. Eh, Ahí está. A ver, vamos por acá. Parásito es un término genérico. En realidad no es el nombre, ¿no? Es como que yo diga animales, ¿no? Es un término genérico. Animales puede ser un insecto, animales puede ser un pez, como el tiburón, animales puede ser un reptil como el cocodrilo, un ave como el cóndor, un mamífero como el león, ¿no? Es un término genérico, parásitos, ¿no? Y parásito es aquel ser vivo que vive aprovechándose de otro. Ese es un parásito. Uno que se aprovecha de otro y le causa daño, lo lastima, se aprovecha de él y este sufre, pues, ¿no? Entonces va a haber un parásito y va a haber un hospedero, ¿no? Y aquí le da el hospedaje al parásito. Generalmente el hospedero es el que sufre, ¿no? En este caso para nosotros va a sufrir de una enfermedad, ¿no? Por culpa del parásito. El parásito puede estar dentro del cuerpo, en el aparato digestivo, en el aparato respiratorio, en algún órgano interno, el cerebro, el hígado, en la sangre, se llama endoparásito porque está dentro. O puede estar por fuera de nuestra piel, ¿no? Como el piojo, la pulga, la garrapata, a los ácaros, y le llamamos exoparásito, está por fuera, ¿no? Ahora, eh, los parásitos los vamos a clasificar en tres grupos principales. Los protozoarios, que está acá. Los protozoarios pertenecen a un reino, al reino protista, son seres de una sola célula, son seres unicelulares, los protozoarios. Y acá tenemos las amebas, los flagelados, como la giardia, los ciliados, como el balantidium, y los coccidios, ¿no? Y hay por ahí otros más, ¿no? Esos son los protozoarios. Los helmintos son los que vulgarmente le decimos gusanos, ¿no? Estos son del reino animal ya los helmintos. Y tenemos a los nemátodos, como el oxiuro o enterobius, a los platelmintos, que se dividen en céstodos y tremátodos. Céstodos está la tenia, tremátodo la fasciola. Y por último tenemos otros animales, aparte de los helmintos, los artrópodos, que tienen las patas articuladas, ¿no? Si tienen 6 patas, se llaman insectos, como el piojo, la pulga. Y si tienen 8 patas, se llaman arácnidos, como una garrapata o un ácaro, ¿no? Entonces, esto se ve en todo el curso de parasitología que nosotros lo vamos a ver en estas 4 semanas, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hablar de los protozoarios, ¿no? De los protozoarios. Ahora, tenemos dos grupos de amebas. Las amebas patógenas que nos hacen daño, como la entamoeba histolítica. Su enfermedad es la amebiasis, que puede ser intraintestinal, o sea, dentro del intestino, o sale del intestino, puede ir al hígado, al pulmón, al cerebro, extraintestinal. Esta es la ameba patógena por excelencia. Entonces lo vamos a remarcar por acá. La ameba patógena será la entamoeba histolítica. Ahora hay otras amebas no patógenas. Viven en nuestro cuerpo, sobre todo viven en nuestro intestino. La entamoeba coli, que vive en el colon, en el intestino grueso. La Endolimax nana, también vive en nuestro intestino grueso. Yodamoeba bushli, Blastocystis hominis, ¿no? Estas son no patógenas. ¿Pero por qué conviene saberlo? Porque son indicadores de fecalismo, ¿no? Si tú encuentras la entamoeba coli, que vive en el intestino grueso, pero lo encuentras en tu ceviche, lo encuentras en tu chicha morada,
Pero cuando en tu alimento significa que hay fecalismo, hay contaminación de material fecal de esos alimentos o de las aguas. Y eso no está bien, pues, ¿no? Hay dentro de los flagelados, acá tenemos flagelados patógenos, es la Yardia lamblia, la Yardia lamblia. Y también otro flagelado patógeno es la Tricomona vaginalis. La Tricomona vaginalis, como dice su nombre, normalmente infecta la vagina y da una tricomoniasis, una infección. Las tricomonas se contagian vía relaciones sexuales, ¿no? Y hay un problema genital, un exudado amarillo verdoso, maloliente, ¿no? Con disuria, malestar, ¿no? La tricomona vaginal. La Lindema frágil es un flagelado que vive en nuestro cuerpo, es no patógeno, igual con Chilomaxis, Trichomona hominis puede vivir hasta en la boca, es flora normal, ¿no? Pero la Yardia, que causa problemas intestinales, y la Trichomona vaginales son patógenos. Los ciliados, el Balantidium coli, sí es patógeno, sí o sí. Y los coccidios, estos tres, Isospora belli, Cryptosporidium, Cyclospora cayetanensis, son oportunistas, ¿no? No es que sean patógenos, se va a presentar en pacientes que tienen VIH, ¿no? Y les va a dar diarreas y lo que va a hacer que pierdan de peso, ¿no? Estos son los famosos coccidios, pero son oportunistas de pacientes inmunosuprimidos como los que tienen VIH. Vamos hablando de algunas características de los protozoarios. Algo que nos interesa saber de los protozoarios es que son células de una sola célula, unicelulares, son eucariotas, o sea, tienen núcleo, pueden ser uno o más núcleos, algunos tienen 4 o 8 núcleos, ¿no? Otra cosa que nos va a llamar la atención es que van a tener órganos para moverse. Algunos tienen flagelo, otros tienen cilios, y las amebas se mueven mediante pseudópodos, otros tienen una membrana ondulante. En el caso de las amebas van a tener dos formas de vida. Una forma de vida se llama el trofozoito. Es la fase activa que tiene movilidad, el trofozoito. El trofozoito es la fase en la que se nutre, se reproduce, se mueve y es su fase activa. Pero cuando las condiciones se vuelven adversas, lo mismo que pasa con algunas bacterias, ¿no? Que cuando el medio se volvía adverso, formaban una endospora, ¿no? Como el caso de los Clostridium, el caso de Bacillus anthracis, ¿no? Los protozoarios, las amebas, cuando las condiciones se vuelven adversas, forman el quiste, se enquistan, ¿ya? No hay que confundir esta palabra quiste con otra palabra quiste que significa como un tumor, ¿no? Ese es otro concepto para quiste totalmente diferente. El quiste es la estructura de resistencia para sobrevivir a condiciones adversas y generalmente el humano se contamina al consumir estos quistes, por eso dice acá fase infecciosa, ¿no? Ese quiste pueden estar en el agua, en el alimento, y cuando uno lo ingiere, así se contamina. Mira las amebas, tenemos varias amebas, pero acá está la patógena, la entamueba histolítica que habita el intestino grueso, es la patógena, presenta quiste y trofozoito, como verás acá. Hay otras entamuevas, entamueva armani no patógena, entamueva coli no patógena, entamueva polecki no patógena, entamueva gingivalis en la boca no patógena. Tenemos las amebas de vida libre, las famosas amebas come cerebro, como la Naegleria fowleri, es de vida libre, o sea, lo encontramos en el agua de los estanques, lagos o aguas contaminadas. Es un oportunista porque va a afectar a inmunosuprimidos. Acantamueva es otra ameba come cerebro, Acantamueva culversoni, oportunista, Antamueva castellani, no patógena, Acantamueva astronixis, no se ha reportado nada, Acantamueva polífaga. Estas amebas, llamadas de vida libre, son las que pueden ir al cerebro, ¿no? Y vulgarmente les han puesto el nombre como el cerebro. Entran por las fosas nasales
Cuando uno se mete al agua, se zambulle y atraviesa la placa cribosa del etmoides y llega al cerebro produciendo una encefalitis, ¿no? Obviamente uno se contamina al meterse a nadar, al sumergirse en aguas contaminadas. Generalmente están en lagos, lagunas, estanques o piscinas también que son contaminadas. La endolimas y la iodamueva, que no son patógenas. Entonces, la oportunista será la entamueva coli, la entamueva histolítica, perdón. ¿Ya? Acá está la entamueva histolítica. La entamueva histolítica, que va a causar la disentería amebiana. Se localiza principalmente en el intestino grueso, ahí se llama la amebiasis intraintestinal. Y cuando sale del intestino grueso, vía sanguínea, vía sistema portal, se puede ir al hígado, pulmón y cerebro formando abscesos. Ahí está la disentería amebiana o amebiasis, ¿no? El único conocido que es el hospedero va a ser el humano. El hombre es el único hospedero del parásito. La mebiasis se distribuye en todo el mundo, pero acá en nuestro país la prevalencia es en Arequipa, Piura, Junín, Cusco, Puno y también algo en Lima, más en provincias, ¿no? Por el agua contaminada. Solo el 10% de infectados desarrolla la enfermedad, algo que debes recordar tú que no es lo mismo, no es lo mismo enfermedad que infectados, ¿no? eh, Todas las personas pueden ser infectadas, pero no todo infectado va a desarrollar la enfermedad, porque hay infectados que son asintomáticos, ¿ya? Se alimenta del resto de nuestros alimentos que llegan al intestino grueso, de bacterias, come bacterias esta ameba. También puede alimentarse de glóbulos rojos, ¿no? Lo que se llama la eritrofagocitosis. Acá tienes al trofozoito, con sus características, móvil, la fase que se reproduce, la fase de actividad, la que nos daña, ¿no? La que ataca a nuestros tejidos por sus factores de virulencia, ¿no? Acá tenemos sus factores de virulencia, adhesinas, lectinas, amebaporos, como consecuencia lo que va a hacer es destruir a nuestro epitelio intestinal, ¿ya? Va a causar destrucción del epitelio intestinal. Por eso va a causar un cuadro de diarrea con sangre, llamado la disentería. Luego tenemos la otra etapa llamada quiste. Algunos hablan de un prequiste, la fase intermedia. El quiste es la etapa en la que pierde agua, reduce su tamaño, eh, es una estructura para sobrevivir fuera del cuerpo del humano, ¿no? Entonces lo vas a encontrar en el agua contaminada, en los alimentos, en el suelo, en el ambiente, ¿no? El quiste, en la etapa de resistencia. Y acá tenemos el ciclo, mira, ve, acá tenemos el quiste que tiene 4 núcleos, ingresa en la fase, la I significa fase infectiva, ingresa a los alimentos, jugo gástrico rompe el quiste, la envoltura y va al intestino grueso, ¿no? Y en el intestino grueso sale y se convierte en trofozoito, y el trofozoito va a empezar a atacar a nuestro epitelio intestinal. Entonces por acá tenemos salen unas diarrea con sangre, moco, y en la diarrea se pueden ver trofozoitos o también se pueden ver quistes. Pues dice la fase D, la fase diagnóstica, ¿no? Quistes y trofozoitos en las heces. Entonces, si sale trofozoitos, rápidamente se enquista, ¿no? Y como quiste sobrevive fuera del cuerpo, contaminará los alimentos al agua, otra vez continúa el ciclo. Un ciclo bien sencillo, ¿ya? Ahora, en la acción patógena tenemos la amebiasis intestinal, ¿no? Los trofozoitos se adhieren a la mucosa, invaden las criptas del intestino, recuerda que este es intestino grueso,
produciendo úlceras en forma de botella que perforan el intestino. Otros también llaman en botón de camisa, que hace la característica lesión, en botella o en botón de camisa, como dice acá, ¿no? Úlcera mediana en botón de camisa. Claro, eso solamente se ve al microscopio, ¿no? En la fase aguda ocurre disentería, que es diarrea con sangre, con moco, dolor abdominal, paciente puja para evacuar, tenesmo rectal, que es la sensación de que no ha vaciado completamente la materia fecal, como que algo ha quedado. Y la fiebre puede estar ausente o es moderada. Acá hay una gran diferencia con las bacterias, ¿no? Que las bacterias causan fiebres altas. Los parásitos generalmente no dan fiebre. Y si lo dan es una fiebre bien leve, no es muy marcada, a diferencia de las bacterias. En la fase crónica de esta amebiasis se forma el ameboma o llamada colitis crónica porque afecta el colon. Acá tenemos ya algunas manifestaciones clínicas, una colitis ulcerativa, un megacolon tóxico. Ahora, la ameba puede atravesar el epitelio, llegar a la circulación y vía sanguínea va a ir a otros órganos. El primer órgano al que va es el hígado, por la circulación portal, ¿no? Y de ahí puede ir a pulmón, a cerebro, otros órganos, ¿no? Entonces hablamos de la amebiasis extraintestinal. La más frecuente es la hepática, ¿no? Con síntomas generales, digestivos y hepáticos, ¿no? El curso es lento e insidioso, acompañado de pérdida de peso, dolor en el hipocondrio derecho, fiebre pero no muy elevada, hepatomegalia, mal estado general e ictericia, porque está afectando el hígado. Se forma un absceso, el cual va creciendo hacia los límites hepáticos. Existe el riesgo de la ruptura, cavidad o apertura de órganos contiguos como el pulmón, la pleura, el mediastino, donde la entamueba también puede producir lisis de estos tejidos, produciendo la muerte. Acá tenemos un hígado, ¿no? Con material necrótico, con acceso, ¿no? De un color achocolatado, ¿no? El parénquima hepático que rodea el acceso tiene baja reacción inflamatoria y presenta abundantes trofosoditos. Miren, hay una poca respuesta inflamatoria. Acá es una prueba de imagen, es una TAC, donde ves dos accesos de gran tamaño, ¿no? Al nivel del hígado. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico va a depender, pues, ¿no? Va a depender si se trata de una amebiasis intraintestinal o extraintestinal. Si es extraintestinal, por ejemplo, como el hígado, se hacen pruebas de imágenes, ¿no? Porque el paciente va a llegar siempre con dolor, con malestar, en el pulmón también, ¿no? Puede ver hasta el cerebro. Entonces se hace una prueba de imágenes, ¿no? Por ahí se comienza, cuando es extraintestinal, ¿no? Por eso acá dice, mira, ve, técnicas de imágenes, radiografía, tomografía, resonancia, ultrasonografía, que es la ecografía, evalúan las dimensiones del acceso, ¿no? Su tamaño, en qué parte está, en qué región, qué ha comprometido y la evolución, ¿no? Porque puede darse tratamiento y puede ir disminuyendo su tamaño de estos accesos. Ahora, si fuera intestinal, entonces va a haber diarrea con moco, sangre. Entonces, la muestra acá dice, hay un examen microscópico, ¿no? Examen, la microscopía, ¿no? Muestra de heces, la muestra de heces, ¿ya? Y acá ya es diferente a las bacterias. Se llama un examen coprológico. Copro que significa heces, ¿no? Otros dicen copro parasitológico. Se pide 3 días seguidos, ¿no? Que el paciente lleve muestras de heces. ¿Por qué 3 días? Porque de repente en la primera no se observa, ¿no? Porque no elimina o elimina poco, o en el laboratorio no lo diagnostican. Entonces, seriado se llama, ¿no? 3 muestras de heces seriadas. Seriado significa por 3, ¿no? O sea, un examen coprológico seriado. Y se colorea con Lugol, ¿no?
con Lugol, o en otras ocasiones también puede ser con suero fisiológico, pero el Lugol es mejor. Y se pueden ver si las muestras son frescas, los trofozoitos haciendo eritrofagocitosis, o sea, comiéndose a los glóbulos rojos, los trofozoitos, ¿no? O también ya se pueden ver los quistes, ¿no? Los quistes. Ese quiste redondito que tiene 4 núcleos, ¿no? Entonces ya este es un diagnóstico ya definitivo, pues, ¿no? Ahora, si está en otro órgano, puede ser una biopsia, ¿no? Ahora, otra segunda opción en las heces es encontrar antígenos de las amebas en las heces. Pero ya esa prueba de antígenos va a ser otra prueba diferente, ¿no? Es esas pruebas de cassette donde colocamos las heces y en el cassette estarían los anticuerpos y en las heces están los antígenos. Entonces hay una reacción antígeno-anticuerpo y va a ser detectado por la aparición de líneas en ese cassette. Eso se llama coproantígeno. Copro es ese, ¿no? Detección de antígenos en las heces o los coproantígenos. Y esto se hace, pues, te puede hacer por las pruebas de inmunocromatografía o pruebas de ELISA, ¿no? Esas es. Ahora, si la ameba ha logrado invadir, estamos hablando de la eh, extraintestinal, generalmente ha formado anticuerpos, ¿no? IgM, IgG. Entonces se van a hacer pruebas inmunológicas, como el ELISA, ¿no? Pero en este caso es diferente de acá porque acá lo que buscamos son antígenos y en número 3 lo que buscamos son anticuerpos, ¿no? Anticuerpos. Pruebas de ELISA, pero para buscar anticuerpos contra antígenos de la ameba. También se puede hacer la inmunofluorescencia indirecta, la contrainmunoelectroforesis, tanto cuando es extraintestinal o para estudios epidemiológicos. Y por último, también tenemos las pruebas moleculares, como la PCR, ¿no? Aunque es más difícil hacer. Lo más frecuente en nuestro país, cuando un paciente viene con amebiasis intestinal, es su examen microscópico con el Lugol. Y cuando viene con extraintestinal, prueba de imágenes. Y se confirman con pruebas inmunológicas de LIS. ¿Ya? Con relación al tratamiento, cuando es intraluminal, o sea, está dentro del intestino, se da la paramomicina. Y cuando es sistémica, se da el metronidazol, cuando es sistémica, cuando ya está en los tejidos. Bien, ahora pasamos a los flagelados, ¿no? A los flagelados. El flagelado más importante, la Yardia lamblia, ¿ya? La Yardia lamblia. Va a dar de la yardiasis, donde la población frecuente son los niños. Da cuadros gastrointestinales agudos o crónicos, pudiendo llegar a síndrome de malabsorción en los niños, ¿ya? La yardia afecta el intestino delgado, a diferencia de la entamueba histolítica que va al grueso. Generalmente los adultos son asintomáticos, ¿no? Entonces, prevalente en los niños, ¿ya? El problema, nuevamente, como todas las enfermedades por parásitos intestinales, va a ser problemas de agua, desagüe, deficiente nivel educativo de los padres, deficientes hábitos de limpieza, la transmisión es orofecal por agua contaminadas. Esto también es raro, pero puede haber, ¿no? Transmisión vía varones homosexuales. Y hay reservorios como animales, ¿no? El gato, el perro y otros pueden ser los, eh, los reservorios. De todos, la yardia es el parásito más frecuente en nuestro país, más frecuente que la ameba, ¿ya? Es el más frecuente en nuestro país, la yardia. Acá está el trofozoito, mira, ve, tiene sus flagelos, ve sus flagelos como unas barbas, tiene sus núcleos
acá está, y unos discos, como dice, succionador, ¿no? Para adherirse al epitelio del intestino, ¿no? Algunos dicen que tiene la apariencia de una bruja, ¿no? O cara de vieja, mira ahí, sus ojos, su barba, ¿no? Y acá está su quiste, mira. Ya se enquistó, medio ovalado, con los cuatro núcleos. Cuatro núcleos, acá tiene dos núcleos, acá tiene cuatro núcleos. Acá tenemos unos trofozoitos y el quiste, ¿no? Y nuevamente acá tenemos el ciclo, mira, ve, ingresa por agua, alimentos contaminados. Acá está el quiste entrando por la boca. Va al intestino delgado. Obviamente en el estómago se rompe la membrana del quiste y al intestino llega el trofozoito. El trofozoito se puede dividir, acá fisión binaria o bipartición. Y cuando sale por las heces, puede salir como trofozoito o rápidamente se enquista para sobrevivir y nuevamente se completa el ciclo. El humano se va a infectar al consumir agua o verduras contaminadas con quistes, ¿no? O de persona a persona, esto es más raro vía oral anal, ¿no? Habita el duodeno. Ahora, ¿cómo actúa la giardia? La giardia generalmente no hace tantas lesiones, ¿no? Lo que hace la giardia más bien es se pega, se pega al intestino, al epitelio, impide la absorción, ¿no? Forma como un mecanismo de barrera, ¿no? Entonces, como dice acá, ¿no? Acá hay varios mecanismos, pero el más frecuente es esto, barrera mecánica, ¿no? Se encuentra tapizando las microvellosidades y lo que hace que limite la absorción de los nutrientes, ¿no? Como que se va pegando a toda la pared del intestino, ¿no? Otro también puede causar traumatismo, ¿no? También se pega, se adhiere, pero con su disco suctorio, ¿no? Tiene unos dos discos a manera de dos ojos para succionar y eso también puede causar algunas lesiones, ¿no? También secreta enzimas, ¿no? Que pueden contribuir al daño de los enterocitos. También tiene un mecanismo tóxico y que son los más frecuentes, ¿no? Entonces, en biopsias se puede ver la proliferación de giardias pegadas a las vellosidades intestinales. Los síntomas, ¿no? Eh, pueden ser asintomáticos y si hay síntomas en los niños, puede haber diarrea crónica, flatulencia, dolor abdominal, fatiga, falta de apetito, anorexia, pérdida de peso, ¿no? Y ya cuando tiene bastantes semanas, ¿no? 3 semanas, 4 semanas, 2 meses, puede producir el síndrome de mala absorción. Entonces, el paciente evacúa y en sus heces se ven restos de alimento, como que no ha terminado pues la digestión y absorción, ¿no? Se ven restos de grasa, ¿no? Heces malolientes, el famoso síndrome de mala absorción, porque como te mencioné, no va a absorber los nutrientes. Los individuos asintomáticos no sienten nada, pues, ¿no? ¿Cómo se hará el diagnóstico? Primero, examen microscópico de heces, el examen parasitológico seriado, ¿no? O coproparasitológico. Parasitológico o coproparasitológico seriado. Hay otro test que se llama la cuerda encapsulada, como ves acá, es una cápsula con una pita. El paciente se lo traga y esta cápsula tiene que llegar hasta el duodeno. eh, ¿No? La pita obviamente mide como más de 1 metro y está unos minutos, unas horas, se llena ahí del contenido del jugo intestinal y luego se jala pues la pita y se saca ahí el contenido del jugo intestinal y eso también se hace examen microscópico como si fueran las heces. La diferencia es que aquí hay mayor probabilidad de encontrar al trofozoito de la giardia, ¿no? La diferencia es que es un poco más fastidioso tragárselo, estar ahí con la cuerda y luego puedes sacarlo, ¿no? Luego se colorea igual con Lugol, igual que las heces, la cuerda encapsulada o enterotest. Y tenemos técnicas inmunológicas, podemos detectar los antígenos en las heces, o sea, en las heces del paciente,
donde ahí habrán antígenos. Entonces detectamos esos antígenos en las heces, ¿no? Ahí lo hacemos a través de pruebas de ELISA, pruebas de inmunofluorescencia directa, la inmunocromatografía también, ¿no? Esas pruebas en cassette, inmunocromatografía o pruebas rápidas. El tratamiento, ¿no? El metronidazol o tinidazol, igual que en el anterior, ¿no? Igual que para las amebas. Y la paramomicina, que es más suave, ¿no? Por eso se dan embarazadas. La entamueva, dientamueva frágiles, eh, no es del todo un patógeno, es un patógeno oportunista. Causa dolor abdominal, diarrea o disentería, ¿no? Su mecanismo es vía oral fecal, ¿no? Y se ha demostrado que le gusta estar adherido, pegado a los huevos de un gusano llamado el oxiuro. Entonces, los estudios demuestran que puede ser transmitido cuando se ingieren huevos de oxiuros o de heterobios vermiculares, que contienen trofozoitos, ¿no? Resultando una infección simultánea. Entonces, habría que buscar si habría una infección mixta, ¿no? En niño que tiene oxiuros, que es el enterobio vermiculares, y a la vez dientamueva frágiles, ¿no? Epidemiología, enterobio vermicularis y huevos de otro gusano llamado el Ascaris lumbricoides pueden actuar como transportadores de dientamueva frágiles, ¿no? Pues acá tenemos huevo de dos gusanos, mira. El primero, ya vamos a llegar a esa clase la otra semana que viene, el huevo del Enterobius vermicularis alias oxiuro, y este es el huevo de un Ascaris lumbricoides alias lombriz intestinal. ¿Qué ocurre con esta ameba? Puede estar pegado a los huevos de estos parásitos, de estos gusanos. Y cuando uno se contagia con estos gusanos, también con la ameba, ¿no? Va a infectar el intestino grueso y, aunque no invade los tejidos, provoca problemas inflamatorios a nivel de las criptas intestinales, ¿no? Hay hipersecreción de moco, hipermotilidad, entonces hay diarrea. Puede inducir fibrosis y producir lesiones ulcerosas en la mucosa del intestino, ¿no? Pero afecta el intestino grueso, ¿no? Igual que las amebas. Sintomatología, dolor abdominal, náuseas, vómitos, flatulencia, diarrea con moco sanguinolenta, anorexia, pérdida de peso. Como tú verás, la clínica es casi muy similar en todos estos parásitos, ¿no? La fase aguda, que dura menos de 7 días, hay diarrea y dolor, predomina en niños. La fase crónica, que pasa la semana, y dolor abdominal, puede durar hasta años, ¿no? Se le agrega náuseas, flatulencia, constipación, anorexia, eosinofilia, que es el aumento de eosinófilos en la sangre. Diagnóstico, nuevamente examen, por eso es importante el examen de heces, y por eso se manda a pedir por 3, seriado, ¿no? Examen de heces seriado, con Lugol. Y aquí el especialista del laboratorio, al mirar, sabrá reconocer, ¿no? Si se trata de una giardia, de una ameba, de una dientamueva frágil, ¿no? Por las formas, características, ¿no? Se pueden buscar en las heces frescas los trofozoitos, ¿no? También se puede usar otras coloraciones aparte del Lugol, hematoxilina férrica o tinciones tricrómicas, ¿no? El tratamiento, nuevamente el metronidazol. O también se puede dar el diyodo hidroxiquinolina. Pero el metronidazol es lo que sea para estos parásitos. Estos son no patógenos, no lo vamos a ver porque no causan enfermedad en realidad. Y llegamos al Balantidium coli. El Balantidium coli, a diferencia de los anteriores, a ver, creo que nos falta uno por acá. Y antes no flagelado no patógeno. Ahí está, la Tricomona hominis. De la tricomona queremos hablar rápidamente. La tricomona es un flagelado. En el caso de la hominis es no patógeno, ¿ya? Es no patógeno.
Lo vamos a encontrar pues en el intestino también, que es no patógeno. Estudiar esto me va a servir como indicador de fecalismo. ¿Qué significa indicador de fecalismo? De que el agua, el alimento está contaminado con material fecal, porque estas amebas viven en el intestino grueso, ¿no? ¿Y qué hacen en mi alimento? ¿Qué hacen en el agua, ¿no? Claro, no es patógeno, pero en un paciente inmunosuprimido, con un paciente con VIH, ahí sí, a él sí lo va a afectar. Quería aprovechar la Trichomona hominis para hablar de otra tricomona que sí es patógena. Es la Trichomona vaginalis. Vaginalis, ¿no? Como su nombre lo dice, va a causar vaginitis, ¿no? Y esta Trichomona vaginalis, su transmisión no es orofecal, sino es a través de relaciones sexuales, ¿no? Y va a causar un cuadro de un ardor, una disuria, un dolor en la zona genital, más en mujeres que en varones, con un exudado, una secreción amarilla verdosa de olor a pescado putrefacto, maloliente. Esa es característica de la tricomoniasis, ¿no? También se le receta paracetamol y a diferencia, ahí ya no será un examen de ese, sino que se toma la secreción vaginal que es con un hisopo y se hace también una coloración y se ven ahí las tricomonas, ¿no? A veces puede salir en orina, ¿no? Cuando la paciente está muy infectada. El tratamiento se da a la pareja, tanto al hombre como a la mujer, ¿no? El hombre también lo puede tener, pero generalmente más va como asintomático. Entonces, si no tiene síntomas, va a ir contagiando a otras, ¿no? De ahí la importancia, ¿no? Es una ITS por ese parásito. Ahora pasamos al Balantidium coli. Este ya es un ciliado. Es el ciliado patógeno, el único ciliado patógeno para el humano. Es de gran tamaño, tiene cilios. Su transmisión es también vía oral fecal, pero acá hay algo interesante. El hospedero es el cerdo, el chanchito, y los que se contagian generalmente son los criadores de chanchos. Tú sabes que el cerdo un cerdo no lo crían pues en condiciones higiénicas, ¿no? En nuestro país el cerdo lo tienen pues en basurales, en muladares y en sitios poco no adecuados, ¿no? Son pocos los que crían cerdos en condiciones higiénicas, ¿no? Entonces, la persona que está en contacto con los cerdos, como este cerdo elimina por las heces, tiene que limpiar pues el lugar donde están ahí los cerdos. Si tú has visto, estos lugares apestan terriblemente, ¿no? Donde hay moscas, ¿no? Hay olores terribles, ¿no? En las granjas de cerdo, ¿no? Entonces, los trabajadores, ¿no? Los porquerizos, se llaman a los que trabajan con los cerdos, va a ser la población de riesgo, ¿ya? Eso se acuerda, eso es clave para los exámenes. Los que están en contacto con los cerdos, ¿ya? Reservorio, el cerdo y el hombre, aunque el cerdo es el mayor reservorio y la principal fuente de infección. Va a afectar el colon, el intestino grueso, y el cuadro se va a parecer al cuadro de la entamueba histolítica. O sea, va a dar una disentería, diarrea, moco, sangre, pujo, tenesmo, muy similar. Entonces, el paciente que hace el examen de heces coproparasitológico sería O3 para observar el microscopio y diferenciar si se trata, pues, del quiste de una entamueba histolítica o el quiste de un Balantidium coli. ¿Ya? Ahí está la diferencia. La acción patógena, aunque mayormente algunos son asintomáticos, a veces invade la mucosa del intestino grueso, ¿ya? Sobre todo del colon descendente y el sigmoides, y pueden atravesar, pueden perforar, pueden causar lesiones, igual que la ameba entamueba histolítica. Dan úlceras que tienen aspecto de cráter. Entonces vamos a tener una balantidiasis por el balantidium, ¿no? Una disentería, una balantidiasis crónica y una balantidiasis asintomática. Hay anemia por la pérdida de sangre, eosinofilia, o sea, el número de eosinófilos en sangre marcados. Diagnóstico, examen de heces, el coproparasitológico. eh, Ese es lo que más vamos a hacer, porque no hay pruebas inmunológicas todavía contra él. El diagnóstico, examen de heces, visualizar los parásitos, también puede ser una recto
sigmoidoscopía, ¿no? O proctoscopía para observar las paredes y tomar muestras de los tejidos y hacer biopsias quizás. Acá se puede dar el metronidazol y también se puede usar la tetraciclina, ¿ya? Metronidazol o tetraciclina. Y ahora pasamos a los coccidios. Ya hemos visto las amebas, los flagelados, los ciliados y los coccidios. Los coccidios van a parasitar, al igual que la giardia, el intestino delgado, ¿no? ¿Te acuerdas? La entamoeba, la dientamoeba y el balantidium van al grueso. Las giardias van al delgado. La tricomona vaginalis al aparato genitourinario, ¿no? Y los coccidios al intestino delgado, al igual que las giardias. Pero hay una diferencia. Esto es un parásito intracelular, o sea, se mete dentro del enterocito. Se mete dentro del enterocito. Y va a tener un ciclo de vida más complejo, ¿ya? Su ciclo de vida es más complejo. Los pacientes con VIH, la población de riesgo. Tenemos tres coccidios, el Cryptosporidium, la Isospora y la Cyclospora cayetanensis. Los pacientes con VIH son la población de riesgo y también los niños menores de 5 años, ¿no? Acá sí el ciclo es un poco complejo. El ciclo es un poco complejo, ¿no? Ya no se le llama el quiste, sino se le llama el ooquiste, ¿ya? El oquiste, así se le llama. Entonces vamos a tener por acá, mira, ve, oquistes inmaduros y oquiste maduro. Acá, por favor, a ver, acá prestamos atención. Acá hay un oquiste inmaduro, el de acá, ¿ve? El de acá. Le voy a poner el número 1, que sería el de acá. O, número 1. Oquiste inmaduro con un esporoblasto. Acá está, número 1. Le voy a poner acá número 2, número 2, número 2. Oquiste acá, número 2. Oquiste inmaduro, pero con dos esporoblastos. O sea, este esporoblasto se divide en dos. Ya está. Número 3, número 3. Oquiste, número 3. Oquiste inmaduro con dos esporoquistes. O sea, los esporoblastos se convirtieron en esporoquistes. Y número 4, vamos a ponerle acá arribita, número 4, oquiste maduro, y es el que es el infectivo, que tiene 4 esporozoístas. Acá hay 4. Acá, 1, 2, 3, 4. Acá hay 4. Acá también hay 4. Ya. Y este es el infectivo, el que nosotros, el paciente va a ingerir por agua, los alimentos contaminados. Ya, esta es la complejidad de los coccidios, ¿ya? Mira acá, a ver, vamos a ver, está consumiendo un oquiste maduro, ¿no? Con 4 esporocitos acá, 4 esporocitos acá. Va a afectar el intestino delgado y salen oquistes en las heces, inmaduro con un esporoblasto, inmaduro con dos esporoblastos, después se transforman en esporoquistes y luego va madurando. O sea, generalmente va a madurar fuera del cuerpo del humano. Entonces vamos a tener dos fases en su ciclo biológico. Acá sí es más difícil, ¿no? Una fase externa, que es la de acá, mira, la fase externa de acá, llamada esporogonia, que ocurre en el medio ambiente y que al menos dura horas, ¿no? Horas, ¿no? Y otra fase interna que ocurre dentro del huésped, ¿no? Acá dentro del huésped. La esporogonia
se producen esporozoitos infectivos dentro de los esporoquistes, ¿no? Y es la fase externa, esto de acá, la fase externa. La forma infectante es el oquiste maduro, producto de la reproducción sexual del parásito. Su mecanismo de infección es fecal, oral, al ingerir agua, alimentos contaminados con las heces, ¿no? ¿Y a dónde va? Al duodeno, a las paredes del duodeno, ahí es donde va a atacar, ahí es donde nos va a causar los problemas. Y acá está, mira. Llegó de la ingestión de los alimentos, llegó de la ingestión, se rompe el quiste maduro y salen los esporozoitos. Recuerda que había 4 acá y 4 acá, en total 8, ¿no? 4 y 4. Y estos esporozoitos se meten a la célula del intestino, al enterocito, y ahí se van a reproducir. Y salen como merozoitos, ¿no? Hacen una reproducción asexual, que es la esporulación, entra uno y salen varios, ¿no? Como merozoitos. Pero obviamente ahí están destruyendo al enterocito, ¿no? Al reproducirse dentro, porque son intracelulares. Algunos de estos merozoitos eh, se van a convertir en gametos llamado microgameto, y otro macrogameto. Micro siempre será el masculino, asemejándose al humano, ¿no? Acuérdate que en el humano hay dos gametos, espermatozoide y óvulo. El espermatozoide es muchas veces más pequeño que el óvulo, que es mucho más grande. Igual es acá, ¿no? El gameto masculino, microgametocito. El gameto femenino, macrogametocito. Entonces, algunos merozoitos se convertirán en micro y otros se convertirán en macro. Y luego se ocurre la fecundación, y la fecundación va a dar origen a un oquiste, pues, ¿no? Y este oquiste luego va a salir por las heces. Ahora, eh, las células del epitelio intestinal del duodeno son las que van a sufrir, ¿no? Entonces vamos a tener ahí células destruidas de la mucosa del intestino delgado. Las vellosidades pueden perder su tamaño, se acortan las vellosidades intestinales y eso va a traer un problema pues de mala absorción, de diarrea. El periodo de incubación va de 7 a 10 días porque tiene que reproducirse, acuérdate. Se asemeja a una gastroenteritis de origen viral, mucho cuidado con eso, ¿no? Por un rotavirus, un enterovirus, que lo vamos a ver en el siguiente ciclo. Aumenta el movimiento peristáltico, entonces da diarrea, esteatorrea, eliminación de grasas en las heces, pérdida de peso. Por eso los pacientes con VIH pierden peso rápidamente, ¿no? El cuadro agudo es diarrea acuosa, parecida a un cuadro viral, sin sangre, sin moco, 10 o más evacuaciones en menos de un día. Puede haber, a veces puede haber o no, náusea, vómitos, flatulencia. Eso como que sí o como que no. El cuadro crónico se relaciona con la mala absorción, síndrome de mala absorción, esteatorrea, eliminación de grasas, aceites que no se absorben en las heces, pérdida de peso y trastornos de electrolitos por la mala absorción, pues de cloro, sodio, pues, potasio. Y obviamente se ve en pacientes con VIH, ¿no? Que son los que más van a presentar esto. El diagnóstico, nuevamente, examen parasitológico seriado. Acá ya no se colorea con Lugol, sino se colorea con Sil-Nielsen, ese colorante para Mycobacterium tuberculosis y otras micobacterias, pero no se calienta. Se hace el Sil-Nielsen modificado, también llamado como la técnica de Kim-Jung. Acá está, Kim-Jung. También se puede usar otros colorantes, ¿no? Como la auramina, rodamina fluorescente. Se puede usar la microscopía ultravioleta porque algunos coccidios dan un fenómeno de la autofluorescencia, ¿no? Ejemplo, la isospora belli. Ellos mismos hacen un fenómeno llamado la autofluorescencia, pero para poder observar la autofluorescencia hay que usar un microscopio ultravioleta, no es un microscopio cualquiera, ¿eh?
También se puede hacer el sondeo duodenal, que es la cuerda encapsulada o enterotex, endoscopías y tomar biopsias, ¿no? El tratamiento, trimetoprim, sulfametaxazol, las sulfas y también la piremetamina. También se puede usar eso, ¿ya? Este primer coccidio que hemos visto era la isospora, ¿ya? Ahora vamos a pasar al criptosporidium, que es similar, ¿ah? Es similar, tiene la misma, la única diferencia es su forma de su oquiste, ¿no? Aquí está nuevamente, mira, el paciente consume su oquiste, se rompe, invade el intestino, los esporozoitos, merozoitos, microgameto, macrogameto, forman fecundación, el quiste y nuevamente continúa el ciclo, ¿no? También va a causar lesión al intestino. En los pacientes sanos puede dar diarrea acuosa, 3 a 4 evacuaciones por día, con vómito, dolor abdominal, ¿no? En niños puede haber más deshidratación, ¿no? Y dura de 1 a 2 semanas. Pero en los inmunosuprimidos es ya más evacuaciones por día, ¿no? Deshidratación, pérdida de peso, síndrome de mala absorción, ¿no? El cuadro se vuelve más agresivo en los pacientes con VIH. Nuevamente, el diagnóstico presencia de oquiste en examen de heces, la tinción de Sil-Nielsen modificada, porque no se calienta, se hace la tinción de de Kinju, y acá ves, mira, estos rojo escarlata son los oquistes, ¿no? La técnica de Kinju es la modificación de Sil-Nielsen, no requiere calor, es una técnica en frío. Este es el gol estándar para los coccidios, ¿ya? También se puede usar auramina, rodamina, naranja, diacrina, son tinciones fluorescentes. También se puede usar la inmunofluorescencia indirecta, que tiene más sensibilidad y especificidad. Pruebas de ELISA también, detección de antígenos en las heces, PCR. Esta es una tinción de fluorescencia y este es el tratamiento, ¿no? Nitoxamina o paramomicina. Ahora, a los pacientes con VIH se les da tratamiento pues preventivo, ¿no? Profiláctico, ¿no? Otro coccidio es la Ciclospora cayetanensis. Su nombre viene pues de que fue descubierto en la Universidad Cayetano Heredia. De ahí es similar, el cuadro clínico también va a ser un cuadro clínico muy parecido. La única diferencia está al ver al microscopio el tipo de coccidio que va a causar, que va a ser causar de la patología, ¿no? El diagnóstico también, mira, oquistes de la muestra de heces, coloración de Kim-Jung o sílice modificado. Se puede confundir la ciclospora con el criptosporidio, pero la ciclospora mide el doble del tamaño, ¿no? Tratamientos sulfas como el trimetoprim, sulfamethoxam, ciprofloxacina también como antibiótico. Vamos a continuar y ahora vamos a pasar a ver parásitos tisulares, parásitos que se meten a los tejidos, ¿ya?
Vamos a tener la leishmania que provoca leishmaniasis, y la leishmania se va a transmitir por la picadura de un mosquito, de un zancudo, llamado la Luxomia, ¿ya? Llamado la Luxomia. La leishmania va a haber en varias partes del mundo, ¿no? África, Asia, pero a nosotros nos interesa que hay en Sudamérica, ¿no? Y de entre ellos el Perú. Mira los departamentos donde hay mayor prevalencia: Cusco, San Martín, Piura, Madre de Dios, Cajamarca, Junín, Ancash, Lima, Amazonas, La Libertad, ¿no? Hay unos donde casi no hay casos de leishmaniasis: Arequipa, Moquegua, Ica, Tacna, ¿no? Es una enfermedad endémica, ¿no? Se considera la tercera causa de enfermedad transmisible luego de la malaria y la tuberculosis. Y van a ver, hay tres presentaciones de la leishmaniasis. La leishmaniasis cutánea, ¿no? Cutánea, una segunda que es la mucocutánea y una tercera que es la visceral, pero en nuestro país la visceral no se presenta. Entonces, pero en nuestro país vamos a tener la leishmaniasis cutánea, ¿no? La leishmaniasis cutánea va a ser prevalente entre los 600 a 3000 metros sobre el nivel del mar, también llamada leishmaniasis andina, cutánea o andina. Vulgarmente también le llaman la UTA. Y también tenemos la otra leishmaniasis, la mucocutánea o selvática, ¿no? Que aparte de la piel, afecta a las mucosas, ¿no? De ahí mucocutánea, ¿no? Y está por debajo de los 2000 metros, ¿no? También llamada a esta la espundia. Entonces vamos a tener la UTA y la espundia. La UTA, la cutánea o andina, y la espundia mucocutánea o selvática. Y acá, mira, ve, ¿cuál es la más frecuente? La cutánea, ¿no? La mucocutánea es la menos frecuente. O sea, la UTA va a ser más frecuente. Acá está la leishmania. En nuestro país hay varias leishmanias. Es la leishmania brasilensis, ¿no? Y la peruviana, la más frecuentes en nuestro país. Ahí tienes, las etapas de vida de la leishmania son dos. Uno se llama el amastigote. El prefijo A significa que no tiene flagelo, amastigote. Y el amastigote es intracelular, se mete dentro de los macrófagos. ¿Ya? Se mete dentro de los macrófagos. Es lo que tienes que recordar. Intracelular, se mete a los macrófagos, no tiene flagelo. Acá ves un macrófago, este es un núcleo grande, y este es varias leishmanias dentro del macrófago. Acá otra vez, mira, otro macrófago, su núcleo y varias leishmanias dentro del macrófago. Parasita el macrófago. Acá otra vez, mira, qué bonito, mira. Dale un macrófago, este es su núcleo grande, y estas son leishmanias, mira, dentro son amastigotes de leishmanias dentro del macrófago. No te olvides eso, ese es intracelular. La otra etapa de vida es el promastigote. Y el promastigote es extracelular, tiene flagelo, mira acá, ve. Es alargado, mira, ves acá, alargado, fusiforme, parece unas habas, unos payares largos, su núcleo casi circular al centro y su flagelito, ¿no? Un flagelo, es el promastigote, es móvil, ¿no? Muy bien. ¿Dónde encontramos al promastigote? En el tubo digestivo del zancudo, ¿no? Del mosquito que nos va a picar, sobre todo la hembra, ¿no? Y también lo podemos tener en cultivos, medio de cultivos artificiales, ¿no? Entonces se multiplica en el mosquito y ya en sus glándulas salivales vamos a tener promastigotes metacíclicos. Y cuando nos alimenta de sangre, esos son los promastigotes metacíclicos, entran a nuestra sangre y se meten en los promastigotes al macrófago y en macrófago se convierten en amastigotes. Acá está. El ciclo empieza cuando la hembra se alimenta de sangre y
ingiere macrófagos infectados con amastigote. Bueno, este es de un reservorio, ¿no? De un reservorio, sus macrófagos infectados con amastigotes. Luego, esos amastigotes se convierten en promastigotes metacíclicos, obviamente en el insecto. Eso ocurre dentro de 24 a 48 horas. Y luego, pues, los promastigotes se multiplican en el intestino y migran hacia la faringe, hacia la cavidad bucal del insecto, ¿no? Cuando el vector infectado pica a un huésped, inocula de 10 a 100 promastigotes presentes en su probóscide, o sea, en su boca, ¿no? Y penetran la dermis del humano. La saliva del mosquito contiene un péptido que aumenta la virulencia del parásito. Es un potente vasodilatador. Inactiva el complemento y retarda la respuesta mediada por células. Los promastigotes eh, no migran hacia los macrófagos, permanecen en el intracelular y activan el complemento, que inicia la acumulación de neutrófilos y macrófagos. Los promastigotes son destruidos por los polimorfos nucleares, o sea, los neutrófilos. Unos pocos se transforman en mastigotes en los macrófagos de 3 a 4 horas. Permanecen en estadio estacionario por 36 horas y luego empiezan a reproducirse. La adhesión del parásito a los macrófagos es fundamental para la invasión de las células del huésped. En la superficie de la leishmania hay receptores más importantes, la glicoproteína 63, los fosfoglicanos usados por el parásito para adherirse. Los amastigotes se multiplican solo en el interior de los monocitos o macrófagos. O sea, el macrófago lo fagocita para destruirlo, pero se convierte en amastigote dentro del macrófago y ahí se reproduce, ¿no? Como verás acá, ¿no? ¿No? Acá ves que este es el macrófago, lo está fagocitando como promastigote, pero luego se convierte en amastigote y infecta el macrófago. Acá está el ciclo. Acá podemos como reservorio al perrito, ¿no? Puede ser un gato u otro animal, el reservorio. Acá está el zancudo hembra que pica al humano y va a dejar a los promastigotes que son atrapados por el macrófago y dentro del macrófago se va a reproducir. La leishmania es transmitida por la picadura de zancudos llamados flebótomos. Son pequeñas moscas que abundan en las zonas tropicales y en las zonas templadas. Se reconocen 5 géneros de flebótomos. El género flebótomos, Sergentomia, Lutzomia, Guarileya, Brutomia. En el Perú, ¿no? A ver, en Europa, Asia y África, el que transmite la leishmania es el flebótomo, ¿no? En América, sobre todo en el Perú, es la Lutzomia, el mismo que transmitía la bartonelosis, que va a causar la bartonela o verruga peruana, enfermedad de Carrión, ¿no? Se conoce como la manta blanca o la titira. Acá tienes características de la lutzomia, ¿no? En el Perú. Y acá tenemos reservorios, ¿no? Roedores, felinos, ratas, caballos, perros, ¿no? Infectados. Ves sus lesiones, ¿no? Ahora, leishmaniasis cutánea, ¿no? Puede ser localizada, ¿no? Puede haber una úlcera. La característica de la leishmaniasis son las úlceras. Úlceras. Puede ser una o múltiples úlceras bien redondeadas, bien definidas, de fondo limpio, indoloro, indurado, que se semeja a un cráter, ¿ya? Esta es la leishmaniasis cutánea o UTA localizada. Ahí tenemos nuevamente. Entonces, la muestra se va a tomar de las lesiones, ¿ah? De acá se va a tomar la muestra. Y vamos a observar macrófagos que están infectados. La otra presentación es cutánea, la leishmaniasis cutánea, pero difusa, ¿no? Eso ocurre sobre todo en pacientes anérgicos. ¿Qué son los anérgicos? No tienen respuesta inmunológica, pues, ¿no? Pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Pobre respuesta celular. O sea, acá contra la leishmania es la que predomina la respuesta celular más que la humoral. Entonces, hay lesiones a manera de nódulos que se diseminan por todo el cuerpo, ¿no? Menos en el cuero cabelludo, ¿no? Entonces, ahí por eso se llama la difusa, ¿no? Menos frecuente porque más se va a presentar en los inmunosuprimidos.
Pacientes con VIH pueden tener leishmaniasis. Y acá tenemos la mucocutánea, la otra presentación, la mucocutánea, ¿no? Se presenta meses o años después de haber cicatrizado la forma cutánea, ¿no? O sea, dio la forma cutánea, pasaron, aparentemente el paciente se curó aparentemente de la cutánea, pero meses o años después aparece esta. Ocasionalmente aparecen todavía cuando hay manifestaciones en la piel de la cutánea. Las lesiones inician en el tabique nasal, a nivel del cartílago, y a veces en el piso de la nariz, mira cómo acá. Puede comenzar también en otras partes de las vías aéreas superiores, ¿no? A veces hay discreta secreción de moco, hay una rinitis como un resfriado. Luego aparece un eritema, un edema, un dolor, se profundiza hacia el cartílago, se produce un exudado y una úlcera, ¿no? Acá es la característica, pues, nariz de tapir. ¿Qué es la nariz de tapir, no? La pérdida de la punta de la nariz, ¿no? Y mira acá el grado de lesión que puede haber. Compromete el cartílago, hay edema, hay infiltrado, un aumento del volumen, primero hay una hinchazón, un edema de la punta de la nariz y del ala de la nariz, y luego pues se va degradando, ¿no? Se va perdiendo esto. Y la leishmaniasis visceral, que es causada por la Leishmania donovania, esta no hay en Perú, menos mal, o también llamada acá Lazar. Como verás acá hay fiebre, hay hepatomegalia, esplenomegalia, hay ascitis, un cuadro que va a afectar pues a las vísceras, al hígado, al vaso, llevando a la muerte, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la leishmaniasis? Uno es antecedente epidemiológico, ¿no? Venir de una zona endémica. Lo otro es el cuadro clínico. Y tercero son los exámenes, ¿no? Exámenes directos o parasitológicos, hay que ver al parásito, pues, ¿no? Tomamos muestra de la lesión y hacemos un extendido, un frotis, lo coloreamos y vamos a ver, pues, a los amastigotes dentro de los macrófagos, ¿no? Dice acá, investigación de mastigotes en lesiones cutáneas de las úlceras de la lesión, coloreamos con hematoxilina eosina o con yensa y ahí se ven los amastigotes dentro de los macrófagos. También podemos, este es más agresivo, ya tomar muestras de punción de médula ósea, del vaso, del hígado, de los ganglios. También se colorea con yensa para buscar amastigotes dentro de los histiocitos, que es el otro nombre de los macrófagos, ¿no? A nivel de los tejidos. Y para ver los pramastigotes, que cuando es muy difícil visualizarlos, hacer cultivo en agar sangre llamado NN o medio RPMI. Y ahí cultivar, pero ya cultivamos promastigotes. Este es para ver al parásito, ¿no? Esta es la histopatología. Y métodos inmunológicos, uno de ellos es la intradermorreacción de Montenegro. Una intradermorreacción es igualito que el PPD, ¿no? Toda intradermorreacción, en toda intradermorreacción, se coloca antígenos de la bacteria, del parásito, en el tercio medio del antebrazo, como ves acá. Y se espera al cabo de 48 72 horas la formación de una pápula de mayor tamaño de 1 centímetro para ver la respuesta celular, ¿no? Esto me indicaría pues que ha tenido contacto con el parásito y si tiene el cuadro clínico, obviamente se trata de ver el diagnóstico, ¿no? Es una intradermorreacción, igual que el PPD también para tuberculosis es una intradermorreacción, ¿no? Que me indica contacto, ¿no? Acá lo inventó el doctor Montenegro, pues se llama intradermorreacción de Montenegro. Se vuelve positiva todavía 1 a 3 meses de haber adquirido la infección. O sea, no te va a servir para una semana, ¿no? Todavía tiene que pasar 1 mes a 3 meses en ese rango, ¿no? Desde que se ha producido la infección. Esta es una prueba, pues, inmunológica, ¿no? De intradermorreacción. Pero también hay pruebas serológicas, ¿no? Y esto es lo más usado, ¿no? Anticuerpos que se han formado contra la leishmania. Y eso se puede detectar por inmunofluorescencia indirecta, por métodos de ELISA, ¿no? ELISA es quizás el más específico.
Y también tenemos las PCRs, ¿no? Reacción en cadena polimerasa. Para el tratamiento para la leishmaniasis cutánea andina o UTA, tenemos los antimoniales pentavalentes, la metilglucamina. También se puede usar la rifapicina, la Daxón, el ketoconazol. La mucocutánea o espundia, tenemos también la metilglucamina o estivogluconato de sodio. Y también podemos usar la fotericina, ¿no? Y la visceral, también se da la metilglucamina o el estivogluconato, ¿no? Aunque esta, recuerda, en nuestro país no hay reportados casos porque el vector no hay en el Perú, pues. Cuando hablamos de criterio de curación, cuando ya pues las lesiones se han curado, han desaparecido las lesiones, hay cicatrización, no hay parásitos ni reacción inflamatoria en las biopsias, en las mucosas han desaparecido y los títulos de anticuerpos han descendido, ¿no? Igual que para sífilis, ¿no? Los títulos de anticuerpos descienden y significa curación. Entonces, la profilaxis, control de vectores, la vigilancia, control de los reservorios, diagnóstico temprano. Pasamos a otro parásito tisular, que es el Trypanosoma cruzi, que va a causar el mal de Chagas. Acá tenemos a Carlos Chagas, médico brasileño, un médico sobresaliente, ¿no? Descubrió la enfermedad, descubrió el patógeno, descubrió el vector. Dice acá los estudios parasitológicos, epidemiológicos, clínicos, patológicos, todo, pero no le dieron el premio Nobel, ¿no? No le dieron el premio Nobel. A otros por menos le han dado el Nobel. El primer caso de Chagas en el Perú fue reportado en Madre de Dios en el año 19, y acá tenemos una momia, ¿no? Aparentemente con Chagas, ¿no? Entonces ya Chagas ha habido, pues, igual que la UTA, la leishmaniasis, son enfermedades endémicas, ¿no? Los departamentos son más del sur, ¿ah? Mira, ve, Arequipa, mira, ve, Arequipa, un montón, ¿no? Después casi todo en cero, ¿no? Arequipa, Amazonas otro, ¿no? San Martín, Cajamarca, Loreto. Después hay zonas donde no hay chagas, ¿no? Mira. Entonces, si vemos acá los colores, Arequipa, Moquegua, ¿no? El sur del país, ¿no? Y por acá, parte de San Martín, Huánuco, Junín, ¿no? Las zonas endémicas de Chagas. La enfermedad de Chagas causada por el Trypanosoma cruzi. Y este parásito Trypanosoma tiene tres fases. ¿Se acuerda que la leishmania tenía dos, ¿no? Amastigote y pro. Esta tiene tres. Amastigote, nuevamente, es intracelular, no tiene flagelo, pero a diferencia de leishmania que está dentro de macrófagos, esta va a estar dentro del músculo, ¿ya? Importante eso, dentro del músculo. Músculo liso o músculo cardíaco, o sea, miocardio, dentro del músculo. Es intracelular de músculo. Luego viene el epimastigote, como verás acá, está en el insecto, que es el vector, está en el aparato digestivo del insecto, el epimastigote. El, el vector van a ser unos chinches llamados los triatomas. Y luego dentro del humano vamos a tener el tripomastigote, que está en la sangre, ¿no? En la sangre de los mamíferos, de entre ellos del humano, y su flagelo es más largo. Entonces, tres etapas: amastigote, epimastigote, que ya tiene un pequeño flagelo, y tripomastigote, que se tiene flagelo más grande, es el más desarrollado. Acá vemos amastigotes y lo veremos dentro de las células musculares. Ojo, ¿ah? Mira, ve, ese tejido muscular, y acá estos puntitos son amastigotes. Tejido muscular y estos puntitos son los amastigotes. El epimastigote ya tiene su flagelo, mira, la parte, eh, el flagelo inicia en una zona llamada el cinetoplasto, que bordea la membrana ondulante y emerge de un extremo libre el flagelo.
Este lo vamos a encontrar en el intestino del vector, del chinche, del triatoma o en los cultivos. Y luego tenemos ya el tripomastigote, que es ya la célula alargada, tiene un gran flagelo que rodea toda la membrana ondulante, ¿no? Es la forma extracelular, o sea, fuera de las células y no se reproduce, es la forma infectante. ¿Cómo nos infectamos nosotros? Cuando ingresan los tripomastigotes metacíclicos, entra a nuestra circulación sanguínea y luego se va a ir a las células musculares y dentro de las células se convertirá en amastigote. O sea, el humano puede tener dos, ¿no? El amastigote, que es intracelular en los músculos, o el tripomastigote en la sangre. Mientras que el EPI no está en humanos, está en el aparato digestivo, madurando, desarrollándose, creciendo del insecto que es el vector. O también lo podemos tener en medios de cultivo artificiales. Grupo de riesgo, los que viven pues, en zonas endémicas, donantes de sangre, pues se puede transmitir por donación de sangre u órganos, embarazadas, gestantes, ¿no? ¿Qué tal los hospederos? ¿No? Algunos, el armadillo, el tejón, el perro, ratas, roedores, ¿no? El cuy también dicen, ¿no? Mapache, es acá, la zarigüeya. Y el vector es este chinche, llamado triatomas o triatominos, ¿no? Que vulgarmente le llaman la chirimacha, ¿no? Su nombre vulgar, que es un chinche hematófago. Acá está el ciclo de vida. Acá está el ciclo de vida. Número uno, dice, a ver, los chinches, el humano o el mamífero está durmiendo y el chinche se alimenta de sangre, ¿ya? Se alimenta de sangre el chinche. Bebe tanta sangre que el chinche defeca, hace su caquita. Acá está su caquita. Y en sus heces, ojo con eso, ¿ah? Que es diferente el mecanismo. En sus heces están los tripomastigotes metacíclicos. Entonces, ¿qué hace el paciente? A veces uno se rasca, ¿no? O los parásitos que están en las heces entran por el lugar donde estuvo alimentándose, ¿no? Por la herida de la picadura, por ahí entran, ¿no? O puede entrar por los ojos, ¿no? Con, Cuando uno, bueno, ve ahí restos de... Porque sus heces son rojas como la sangre, porque se alimenta de sangre. Y uno puede agarrarlo sin querer porque se pica, le rasca y llevarse a los ojos. Entonces entraron los tripomastigotes metacíclicos. Penetran, ¿no? Y se convierten a la sangre y llegan a los tejidos, se convierten en amastigotes. Los amastigotes se multiplican, se reproducen dentro del tejido muscular. Algunos de estos amastigotes intracelulares se transforman en tripomastigotes y salen a la circulación sanguínea. Y una vez que están en la sangre, viene un chinche, otro chinche, se alimenta de sangre y se contagia el chinche. Y el chinche, esos tripomastigotes se convierten en epimastigotes. Como el tripo no se puede reproducir, el epi sí hace fisión binaria, se convierte en más epis que luego maduran y se convierten nuevamente en tripomastigotes. Entonces, en el chinche encontraremos epimastigotes que se pueden multiplicar en humanos, en la sangre. Es importante lo que te digo, en la sangre hay tripomastigotes y en el músculo habrán amastigotes. ¿Por qué? Porque si voy a hacer un examen de sangre, ¿qué voy a encontrar en la sangre del paciente? No vas a encontrar amastigotes, ni epi, vas a encontrar tripomastigotes. Pero si vas a hacer una biopsia en el tejido muscular, ¿qué vas a encontrar? Amastigotes. Por eso es importante saber las tres etapas y en dónde se van a ubicar eso para el diagnóstico. Vía de transmisión vectorial es la más frecuente, donde el chinche besador, también llamado, la chirimacha, el triatoma, facilita la entrada del parásito. No lo inocula, porque sale por sus heces, no lo inocula al beber sangre, ¿eh? No lo inocula. Otra es transfusión sanguínea, trasplante de órganos, transplacentaria, ¿no? La madre hacia el hijo y accidentes de laboratorio con el personal, ¿no? Pero la más frecuente es la vectorial, por el vector, pues, ¿no? Por el chinche. Acá está. Nosotros tenemos varios chinches, tenemos el género Triatoma, el género Pastrongylus y el Rhodnius, ¿no? Triatoma. El más frecuente es el Triatoma infestans, ¿no?
que se llama chirimacha vulgarmente. Otro es el Pastrongyllus y otro es el Rhodnius. Estos chinches viven en esas zonas endémicas, ¿no? En Lima no hay, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos endémicos va a depender dónde vive ese chinche besucón. Dice, ves, aquí abundan en Tacna, Moquegua, Arequipa, pero en la zona, pues, de la sierra, ¿no? No en la ciudad. Y en menor proporción Ica, Ayacucho, Apurímac y otros departamentos, ¿no? ¿Dónde van a vivir? Les gusta vivir acá, en provincia, en las zonas andinas, hacen su casa de quincha, que es caña con barro, ¿no? Adobe. Y como es barro, hay grietas. Entonces, en las grietas de estas paredes de barro, ahí vive el chinche, ¿ya? Y sale, pues, en la noche, pues se dice acá, lugares con temperatura de 20 a 30 grados, humedad, ambientes de pobreza, higiene muy precaria, ¿no? Tiene tendencia primero a picar en la cara. ¿Por qué en la cara? Porque cuando uno está durmiendo, pues en esta zona está bien abrigado, ¿no? Bien difícil que te pique en la ingle, bien difícil que te pique en el ombligo, ¿no? La cara es la que está descubierta, ¿no? No está, como hace frío, está con su pantaloncito, su polo, ¿no? La cara, o la mano, la zona descubiertas, ¿no? Y sobre todo cuando uno duerme es la picadura. El cuadro clínico tiene tres etapas: periodo agudo, periodo de latencia y periodo crónico. Periodo agudo, ¿no? Hay fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular, malestar general, inapetencia, pero vamos a tener, ¿no? El chagoma. ¿Qué es el chagoma? El chagoma, como dice acá, chagoma de inoculación. Es el lugar donde entró el parásito y está, pues, inflamado. Hay un edema en la zona donde ingresó. ¿Ya? Mira, acá ves en la pierna, acá ves en el rostro, ves el chagoma. Ahora, no todos van a presentar chagoma. Se presenta en un gran porcentaje, 80%, ¿no? Pero no todos, a veces puedes ver el chagoma. El chagoma, ¿no? Es el lugar donde ingresó el parásito. Acá dice inoculación, pero ahí recuerda que el parásito, el insecto no inocula, defeca. Y por la herida de la picadura, por ahí entra y ahí se forma el chagoma. Otro signo que se puede presentar es el signo de Romaña, en honor al apellido de un médico, signo de Romaña. El signo de Romaña se produce en un ojo, como ves en estos dos niños, o complejo oftalmoganglionar, ¿no? Cuando el chagoma está cerca a la cara, ¿no? Está por la cara, por el detrás del oído, el cuello, ¿no? Cuando el parásito ingresó cerca a la cara, entonces en las zonas del ganglio más cercano, alrededor del ojo, hay un edema de ambos párpados, bipalpebral, un edema, un hinchazón, conocido como el signo de Romaña. Es un complejo oftalmoganglionar. Eso ocurre cuando el parásito entra por la cara. Tampoco hay personas que no hacen signo de Romaña. Entonces, vamos a poner un caso bien extremo, ¿no? Que suele ocurrir, ¿ah? Paciente hace fiebre, escalofrío, dolor de cabeza, dolor del cuerpo, no tiene apetito. Y así está 2, 3, 4 días. ¿Qué piensa que es? Gripe, resfriado, y no hace ningún signo patognomónico. Y, y de ahí se le pasa, pues, ¿no? Esa es la fase aguda. Luego viene un periodo de latencia de varios años, ¿no? Que es asintomático. Solamente se daría uno que está en fase de latencia si hace un examen de sangre para ver si hay ahí parásitos en su sangre, pues, pero generalmente muy pocos se hacen eso, ¿no? Salvo que vivas en una zona endémica y te haces un examen de sangre, un frotis, para ver si están los tripomastigotes en tu sangre. Pasan varios años y el paciente generalmente llega a consulta cuando está en la fase crónica. Y en la fase crónica, el parásito, pues al pasar los años y al estar en el miocardio, porque hemos dicho que es músculo, produce una cardiomegalia, o sea, el corazón se agranda y el paciente llega por insuficiencia cardíaca, por arritmia, por problemas cardíacos, ¿no? Entonces, se deriva a cardiólogo lo examina, ve su electro, y si el cardiólogo
es experto y sospecha que el paciente viene de una zona endémica, le manda a hacer exámenes para el diagnóstico de Chagas, ¿no? Hay palpitaciones, hay disnias, dolores en el área cardíaca, insuficiencia, ¿no? Alteraciones en el electro. Pero también puede ir al tubo digestivo, causar el megaesófago. ¿Te acuerdas que el tubo digestivo tiene músculo liso, ¿no? El esófago tiene músculo liso. Y el esófago se ancha, se agranda, o puede ir al colon causando megacolon, los famosos megas, ¿no? Entonces ya acaba el gastro, también si el gastroenterólogo es experto, recuerda sus clases de parásitos, mandará a hacer exámenes de la chaga. Muy pocos a veces van en el periodo agudo, ¿no? Periodo agudo, bueno, siempre y cuando sea el paciente de una zona endémica, tú sospechas, ¿no? Están los 13 periodos de chaga. Y ese es el que lleva a la muerte, porque el paciente va a morir por un paro cardíaco, ¿no? Fase aguda aparece en niños menores de 10 años y tiene una duración de 2 a 3 semanas. Acá ves un chagoma y acá ves el signo de Romaña. Tras la infección, después de un periodo de incubación de 1 a 2 semanas, aparece una lesión indurada y dolorosa en el punto de entrada, llamada el chagoma. Habitualmente aparece en la cara el chagoma. En la mayoría de los casos, el chagoma desaparece de 3 a 4 semanas. Cuando la infección se realiza por la mucosa del párpado o la conjuntiva, 50% de los casos en los niños se produce conjuntivitis, edema de ambos párpados en un solo ojo, o sea, biparpebral, ambos párpados en un solo ojo, unilateral, inflamación de los ganglios periauriculares, donde sea el piquete se invaden los ganglios regionales 3 días, duros y indoloros. A los 10 días se ven tripos mastigotes en la sangre. Este es el famoso signo de Romaña. La fase aguda se manifiesta por fiebres continuas o intermitentes, inflamación de los ganglios, hepatomegalia, esplenomegalia, mal estado, ¿no? Y la mortalidad es bien baja, 5 a 10% nomás en esta etapa, ¿no? Sobre todo niños, ancianos, inmunocomprometidos. Fase latente es asintomáticos, ocurre 1 a 8 días después de la fase aguda, puede durar meses, años. El 30% de pacientes tendrá daño cardíaco, daño digestivo, neurológico entre los 10 y 20 años. Vamos a suponer que se infecta cuando era niño, 5 a 10 años, cuando tenga 30, 40 tendrá estos problemas. Acá habría que hacer pruebas serológicas, anticuerpos, ¿no? Y acá hay alto riesgo de transmisión. Ese paciente no sabe que tiene nada, es un paciente de zona endémica, de Arequipa, Moquegua, Huatán, va a donar su sangre y puede transmitir, ¿no? O puede donar algún órgano. Por eso es importante las pruebas de transfusionales, ¿no? Y la crónica, hay miocarditis, insuficiencia, visceromegalia, se hemos dicho el megacolon, el megaesófago, la cardiopatía chagásica con insuficiencia cardíaca. Mira este enorme corazón. Y entonces, cuando se llama caso sospechoso, cuando tiene la clínica confirmado, cuando se hace exámenes como ELISA, inmunofluorescencia indirecta, hemoaglutinación, congénita, también se hacen ELISAs, confirmados crónicos, y acá vamos a ver el diagnóstico. Parasitológico, para ver al parásito, el examen de gota gruesa o tenemos el frotis de sangre. Ya en práctica de laboratorio te explicarán cuál es la diferencia entre una gota gruesa y un frotis, pero en ambos vamos a ver, mira acá, los tripomastigotes en sangre, mira, los tripomastigotes en sangre. Y también hay la prueba de concentración de Stroud. Los 3 casos es para ver al tripomastigote en la sangre. Varían un poco las técnicas. Inmunológico, vemos antígenos. O también podemos ver indirectos anticuerpos. El ELISA, la inmunofluorescencia indirecta, hemoaglutinación, aunque ahora están usando, me dicen mis compañeros, están usando la quimioluminiscencia, quimioinmunoluminiscencia, que es más efectivo que el ELISA. Y moleculares tenemos PCRs. Y acá está según la fase, mira de qué se puede hacer. Hemocultivo, concentración de estrado, el senodiagnóstico, pruebas serológicas cuando es portador en la fase asintomática y pruebas congénita, PCR, también tenemos acá IgG, anticuerpo de la madre porque pasa placenta, IgM de recién nacido. Y el tratamiento, ni Furtimox
y benzimidazol. Y la profilaxis, lo que tiene que ver pues con este chinche, ¿no? Y terminamos hablando de la malaria o paludismo. La malaria o paludismo también es propia de la selva, transmitida por este mosquito llamado el zancudo Anopheles, nuevamente el Anopheles hembra. La malaria es intracelular, se mete a los glóbulos rojos y luego lo destruye. Vamos a tener el Plasmodium vivax, que es el parásito que causa la terciana benigna, porque da fiebre cada 3 días. El Plasmodium falciparum, este es el que tenerle miedo, este es el que mata gente. El falciparum es el más virulento y el con mayor mortalidad. Da un cuadro de paludismo cerebral que lleva a la muerte, ¿no? Da la terciana maligna. Se llama terciana porque fiebre cada 3 días, ¿no? Tenemos el Plasmodium malariae que da la fiebre cuartana y el Plasmodium oval, pero este no existe acá en el Perú. En África, en Asia, pero no hay acá en el Perú. Entonces en Perú vas a tener el Plasmodium vivax, terciana benigna o malaria, perdón, terciana benigna nada más, el Plasmodium falciparum, paludismo, más mortal, y el Plasmodium malariae, la malaria o fiebre cuartana. Es endémica de nuestra selva acá en el Perú. Y mira acá, Loreto, Junín, Madre de Dios, San Martín, Ayac, todos los departamentos que tienen selva, ¿no? No hay en Lima, no hay casi en Arequipa, Callao, Moquegua, no hay. Mira las zonas. La transmisión puede ser vectorial por la picadura del vector el Anopheles hembra, placentaria congénita, aunque es poco frecuente, transfusiones de sangre, se comparten hojas, eh, trasplante de órganos. La forma infectante es el esporozoito del plasmodio a través de la piel por la picadura de Anopheles hembra. Los ciclos de vida del parásito, el parásito tiene una fase de vida asexual llamada esquizogonia, con 2 etapas en el humano. Una ocurre fuera de los glóbulos rojos, ocurre en el hígado, o sea, va a atacar hígado, y otra ocurre dentro de los glóbulos rojos. Entonces, en el hombre se da la fase asexual, con un ciclo exo, fuera, eritrocítico, y otro ciclo intraeritrocítico. Y en el insecto se da la fase sexual o esporogónica, en el tubo digestivo del mosquito hembra. En el hombre, la fase exoeritrocítica, el esporozoito entra, ¿no? Que está en la glándula salivar del zancudo, ingresa por la picadura, entra a la sangre, a los 30 minutos va al hepatocito, al hígado. Y en el hígado ¿no? Forman los esquizontes, invadiendo nuestros hepatocitos. Acá están el hígado. Y ahí se reproduce, y ahí se reproduce. Entonces va a haber daño hepático, ¿no? Entonces va a haber un problema hepático ahí, al inicio, ¿no? Algunos permanecerán en el hígado por muchos tiempo, como si estuvieran dormidos, por eso les llaman ignozoitos. Otros se multiplican y salen como merozoitos y se van a invadir a los glóbulos rojos. Los merozoitos que se meten a los glóbulos rojos, ¿no? Se multiplican dentro de los glóbulos rojos y destruyen a los glóbulos rojos, o sea, va a haber anemia. Y es más, se alimentan de la hemoglobina, produciendo el pigmento malárico, un pigmento negro amarillento que se va a observar en un examen de sangre dentro de los glóbulos rojos. También se pueden observar otras, eh, llamémosles, inclusiones dentro del glóbulo rojo, ¿no? Como las granulaciones de Schuffner, ¿no? Que son característicos de la malaria. Entonces, luego viene el insecto, se alimenta de sangre de un paciente y se lleva a los glóbulos rojos donde ya están el microgameto y el macrogameto, ¿no? ¿Cuál es de micro masculino, macro femenino? Y en el insecto ya los gametos se fecundan, ¿no?
Acá tenemos algunas muestras de glóbulos rojos, ¿no? Recuerda que malaria va a infectar glóbulos rojos. El trofozoito joven o en forma de un anillo adentro del glóbulo rojo. Esto sí tenemos láminas para verlo en práctica, lo pueden ver en la práctica. Un trofozoito viejo en forma de una ameba, por acá, mira. Esquizonte joven, ya tenemos esquizonte joven. Y los micro y macrogametos, ¿no? Micro y macrogametos. Todo dentro de los glóbulos rojos, ¿no? Porque son parásitos de los glóbulos rojos. El periodo de incubación va a variar según la especie. El Plasmodium falciparum, 7 a 10 días, vivas de 10 a 12, malaria de 18. Lo vale, no me interesa, no hay en el Perú. ¿Cuál es la clínica de la malaria? Hay fiebre alta, con escalofrío, la fiebre es bien alta, llega a 40. Anemia por la destrucción de los glóbulos rojos, dolores musculares, heces con sangre, sudoración, vómitos, ictericia por el hígado, cefalea, convulsiones, coma y puede llegar a la muerte. Hasta el periodo febril, ¿te acuerdas? Fiebre terciana, maligna, falciparum, terciana benigna, Plasmodium vivax, cuartana, fiebre cuartana, Plasmodium malaria, ovale no hay, no te voy a preguntar. Com- una complicación es el embarazo, ¿no? Puede causar muerte de la madre y muerte del feto, o malformaciones en el feto. Entonces ahí tenemos el problema con las embarazadas. Diagnóstico clínico, para ver al parásito se hace la gota gruesa o el frotis de sangre, ¿no? Acá ves una gota gruesa y un frotis de sangre. El frotis se hace un extendido, una gota de sangre y se hace un extendido. En cambio, la gota gruesa se coloca una gota y se hace movimientos circulares. En ambos vamos a ver el parásito, igual que para Chagas, ¿no? Inmunológicos, tratamos de encontrar al antígeno o indirectos, encontramos anticuerpos contra la malaria, ¿no? Y pruebas moleculares PCR. Ya hay pruebas rápidas de cassette para la malaria porque es una enfermedad muy endémica en nuestro país. Y eso es para cuando veamos el frotis de sangre o la gota gruesa, ¿no? Trofozoitos jóvenes, mira, ve, en forma de anillo, ¿no? Dentro del glóbulo rojo. Trofozoitos viejos, ¿no? Luego tenemos acá gametocito. Mira, el gametocito femenino tiene la forma de una banana. Esta es pregunta clásica de examen, ¿no? Gametocito, gametocito femenino, dentro del glóbulo rojo adopta la forma de una banana. El masculino o el femenino, mira, alargado, ¿no? ¿Por qué tengo que saber más de falciparum? Porque es el patógeno por excelencia, pues el que más daño produce, ¿no? Acá tienes esquizontes. Entonces lo vas a ver así o así, ¿no? O puedes ver los tres en la sangre, los tres tipos, trofozoitos, esquizontes, gametocitos, los tres diferentes etapas en la sangre. Generalmente la sangre se saca al paciente cuando está a temperatura bien alta, ¿no? Se espera que el paciente esté con fiebre y ahí se hacen los exámenes. Tratamiento, la cloroquina, ¿no? Lo que dábamos antes, pues, para el COVID, ¿no? Cloroquina, primaquina, ¿no? Las quininas, ¿no? Y la prevención, pues, todo lo que tiene que ver con que el mosquito no nos pique, ¿no? El uso de mosquiteros, insecticidas, fumigar las viviendas, el control de las aguas para que no se reproduzcan, ¿no? Otra enfermedad, otro parásito es el toxoplasma. ¿Y por qué ponemos un gatito? Porque los felinos son los hospederos de la toxoplasmosis, ¿no? También puede haber en aves y mamíferos, pero los gatos es el hospedero definitivo de la toxoplasmosis, del Toxoplasma gondii, ¿no? Eh, 13% de la población mundial puede estar infectada de Toxoplasma gondii, ¿no? También tenemos otros animales como la vaca, los cerdos, ¿no? En inmunocompetente, o sea, personas sanas, es una infección crónica asintomática, ¿no? La transmisión puede ser congénita, ¿no? De madre hacia el hijo. Por eso a las embarazadas dicen tener cuidado con el gatito, ¿no? Claro, siempre y cuando el gato esté infectado. ¿Y cómo saber si mi gato está infectado o no? Llévalo al veterinario. En pacientes con VIH, los inmunocomprometidos, ¿no? Puede ir al sistema nervioso central, ¿no? Causando encefalitis, meningitis por toxoplasma. También puede ir al ojo, causar problemas oculares. Estos son los dos cuadros más frecuentes, ¿no? Ojo y sistema nervioso central.
Los pacientes con VIH son una población de riesgo, la otra son las gestantes. Entonces acá tenemos las fases de vida, los oquistes contaminan, pues, dice contaminación de alimentos y agua por oquistes presentes en la caquita de los gatitos. Tú pones a tu gatito en arenita, tierrita, ¿no? Lo limpias de repente, pero ahí te puedes infectar cuando inhalas los quistes o con las manos luego comes, ¿no? O esto va a las aguas, los alimentos, los quistes que salen por las heces de los gatos. O también carne cruda, ¿no? Pero esto es bien difícil, pues, salvo que consumas carne de gato o algunos animales que estén infectados, como la cerdo, las vacas, ¿no? Tengan quistes en su músculo. Trasplante de órganos también puede darse. Y los taquizoitos, que es una forma de vida, atraviesa la placenta, ¿no? Y contagia al feto. Puede dar abortos, lesiones, malformaciones del feto. Y acá tenemos el mecanismo, mira, ve, mira, ve. El gatito, roedores, aves, producen sus quistes y el quiste va con los alimentos, contamina al humano. O cerdos, ganado pueden tener toxoplasmosis, come la carne del humano, se contamina. La madre puede contaminar al feto por placenta, transfusión de sangre también contamina, pero el ciclo sale de los animales. ¿Qué hay que hacer acá? Cuidar que los animales no tengan toxoplasma. ¿Y cómo se hacen los exámenes para toxoplasmosis? También se hacen pruebas de anticuerpos, ¿no? Depende también, pues, ¿no? Si está en el cerebro, pruebas de imágenes, ¿no? Pruebas de imágenes. Si está en el ojo, examen de fondo de ojo, pruebas de imágenes de ojo. Ver si hay anticuerpos de tipo IgM, ¿no? Contra toxoplasma o crónico IgG, ¿no? Porque el humano, pues, lo va a tener el toxoplasma en el cerebro, en el ojo, ¿no? Acá no se hace examen de heces, ¿no? No es como la malaria, que hay examen de heces, no es como Chaga, no hay examen de heces, no es como Leishman, no hay examen de heces. Pues hemos dicho, son parásitos que están en los tejidos tisulares. Otros le llaman hemoparásitos, ¿no? O sea, acá está, mira, las fases de vida. Si es el feto, se hace exámenes al feto, imágenes, se toma el líquido amniótico, se estudia anticuerpos, antígenos. Si es en el humano, examen de sangre para ver IgG, IgM a través de pruebas de ELISA, imágenes dependiendo de qué órgano está siendo afectado. Recordar que los pacientes con VIH y las embarazadas son mi población de riesgo. Muy bien, solamente hemos visto la parte de parasitología el día de hoy, porque vamos a acabar a las 9 para que tengas tiempo para llegar a tu examen. ¿Ya? Recuerda que el examen va a ser en la hora de práctica.